Voy a leerles unos poemas de Canto de Gorriones. Gorrión, gorrioncillo, que es uno de los primeros que hice. Gorrión, gorrioncillo, pluma menuda, pico amarillo. De día te canto, de noche te pinto, y de madrugada yo sueño contigo. Gorrión, gorrioncillo, tú tienes el alma de todos los niños. Si cantan, yo canto, si ríen, yo río. Juego con sus lunas como buen amigo, y si lloran, lloro, me dices sombrío. Gorrión, gorrioncillo, tú tienes el alma de todos los niños, pluma menuda, pico amarillo. ¿De quién es el mar? ¿De quién es el mar?, preguntó la niña al poeta. ¿De quién es el mar?, insistió. Y el poeta le dijo: el mar es de todos, del sol, del viento, de las gaviotas. Pero sobre todo, niña, el mar es de aquellos que vienen a su orilla buscando la flor cautiva que entre sus aguas está. Y al no hallarla, gran secreto, deciden otro día regresar. Y también aquí, otro es Pájaro de Oro, también de la primera etapa. Mientras haya en el niño una sonrisa y haya una flor en su mirada, existirán los pájaros de oro. No importa que a veces sean hojas de otoño en el viento o susurros ocultos en la brisa. Mientras haya en el niño una sonrisa y haya una flor en su mirada, existirán los pájaros de oro. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo al escritor, docente, Heriberto Tejo, y para mí siempre ha sido una deuda rendirle un homenaje a la literatura dirigida a niños y niñas, ahora que estamos a pocos días del Día Internacional del Libro Infantil, 2 de abril, y por eso me pareció importante reconocer el trabajo de nuestro invitado de hoy, Heriberto Tejo. Bienvenido, don Heriberto. Un gusto y muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Gracias por esta conversación, por este encuentro, y un gusto también por estar aquí presentes. Pues esta conversación va dirigida a esos lectores ya grandes. Yo vi un comentario en ex Twitter, de Teo Pinzás, que ahora es editor de Peso Pluma, que dijo lo siguiente: mi primer libro de poesía fue Canto de Gorriones. Me lo regalaron mis papás de chiquitito. Primera vez que voy a poder escuchar a Heriberto Tejo. Qué emoción, ¿no? El lector niño que reconoce o que va a ver y escuchar a quien está detrás de esas palabras. Me alegro de eso. Y sí, porque Canto de Gorriones sí fue el primer poemario, con eso me di, y justamente obtuve el Premio Nacional, así que fue una manera de mostrar mis primeros poemas que hacía para niños, ¿no? Y bueno, para quienes nos están siguiendo también, este libro Canto de Gorriones precisamente obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de la Asociación de APLIG, ¿no? Asociación Peruana de Literatura Infantil. En 1984, ¿estaba viendo la placa? 84, y en enero de 85 dieron los resultados, dieron los premios, los diplomas. Y después, Magia de Primavera también obtuvo el mismo reconocimiento, 1986-87. El siguiente concurso fue en el 87, que volví a presentarlo y también obtuve el premio. Y también Camino del Arco Iris, Premio también Nacional de Literatura Infantil, publicado en 1990, ¿no? Claro, también así, ahí fue, sí. Sí, fueron 3 momentos que me incentivaron a escribir poesía para niños, porque claro, el concurso del primero fue una alegría tremenda. Y incluso yo me acuerdo, cuando estaba con mi esposa en el mercado, viendo el comercio, de repente viendo resultados del concurso. Yo veía así, Heriberto Tejo en poesía, ¿qué? Fue una emoción tremenda, esa vez sí, en el 85.
Y a partir de ahí sí, ya me dio por escribir para niños. Y hasta que me decía el presidente del APLIC, hasta que dijimos, no, ya 3 veces ya no, ya vamos a poner las bases que ya no puede presentarse más ningún autor para que haya otros. Sí me comentaba. Y como dato no menor, jurados pues como el Carmelún Bejarano, Javier Sologuren en la primera edición, Washington Delgado, o Sí, sea, poetas. buenos poetas. Y, Sí. y Carlos Garayar, creo que fue en el Carlos tercero. Garayar también. Sí, ha habido buenos jurados en ese momento. Así que esa es mi alegría, de que al menos los jurados decidieron por un libro que vieron algo en él, ¿no? Sí. Algo bueno. Y otra información ya más de índole biográfica, don Heriberto Tejo, quizás han podido escuchar, pese que tiene muchísimos años ya viviendo en el Perú, más de 50, pues es de España, pero ya su vida literaria, familiar ha transcurrido aquí en el Perú a los 18, 19 años. Sí, que sí, llegó sí, aquí. sí. Yo vine a los 18, joven, y sí, desde entonces estoy aquí en el Perú, aquí me he casado, tengo mis 3 hijos, y todo mi trabajo, mi quehacer y mi literatura está ligada a lo peruano, ¿no? Yo feliz, así que... Y he visto mucho el Perú, así que tengo esa alegría de haber estado en costa, sierra, selva, todo así. Me he identificado muy bien con todos los peruanos. Estaba tratando de situar la importancia de la poesía para niños, para niñas. Incluso se habla, estaba buscando, por ejemplo, en Argentina se celebra el Día de las Infancias, que se habla de la poesía, la importancia para el niño, para la niña, el contacto con la palabra, ¿no? Y en esa búsqueda encontré un fragmento de una entrevista que le hicieron a Federico García Lorca. Luego ya de yo haber leído sus 3 libros, y él decía, y me parecía que tiene un punto de conexión con usted, siendo niño, vivía en pleno ambiente de naturaleza. Como todos los niños, adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad. Conversaba con ellos y los amaba. No solamente la nacionalidad, ser compatriota de un poeta de este fuste, García Lorca, sino también porque su vida y su conexión con la poesía, ¿acaso viene también de ese contacto con la naturaleza, con el campo? Sí, exacto. Yo me he identificado mucho con la poesía de García Lorca, y es cierto, porque también nací en un pueblo pequeño, 500 habitantes, y ese ambiente rural, campesino, mis padres eran pues sencillos jornaleros del campo, agrícola, y yo he vivido ese mundo, el mundo del campo, con los pájaros, buscando los nidos, con todo, ir al río a pescar, a coger cangrejos, y la fruta de los huertos, pues coger con los niños, propio de esa vida de campo, y sí, me he empapado de la naturaleza, eso sí, y en mi poesía fluye, porque es uno de mis campos buenos, ¿no? La naturaleza. Usted nació en un pueblo que se llama Villa Cid Aler. Villa Cid Aler, sí, la villa del Cid, Cid Aler, la villa del señor Aler. Tiene que ver con lo musulmán, con lo árabe, porque era una zona así, de saber seguramente que era uno que tenía esa villa, después hizo pueblo. Sí, en el norte de España, de Palencia. Y entrando un poco más ya en situación, ¿cómo explica usted su interés, su motivación, su acercamiento, y ya también como lector, pero sobre todo como creador de poesía infantil o para niños? ¿Cómo me veo? ¿Cómo siento? ¿O cómo explica ese acercamiento, ese acercamiento, ese interés en la poesía? Correcto. ¿Cómo decirte? Fue poco a poco, porque primero empecé escribiendo poesía. A mis 18 años, 19, hacía poesía juvenil, amorosa, de la vida. Pero siempre tenía un amigo, Andrés, que me decía, ay, pero tu poesía siempre es así más optimista, juvenil, porque él era filósofo de Sartre, de todo lo negativo, todo duro. Y no, yo, tu poesía es así más... Bueno, así soy yo, pues así me nace de que sea alegre, optimista, sencilla. Eso me criticaba ya a los 19 años. Entonces, pero yo seguía haciendo poesía, y cuando ya tenía mis hijos de 4 o 5 años, yo veía mucho el libro de texto, ¿no? Vamos, como docente que he sido, y tenía acceso a los libros del plan lector, ¿no? Vamos, en ese tiempo sí, porque estaba en el colegio José Quiñones, de la FAP, y había esos libros. Entonces, yo leía esas poesías y no había tanto, eran pues pedagógicas o históricas o, ¿no?, didácticas a la bandera, pero no había de la naturaleza mucho.
Entonces yo ahí empecé un poco a ver, bueno, voy a hacer poesía. Entonces ahí fue ahí el giro de empezar a hacer mis primeras poesías para niños. Incluso de esos libros fotocopiaba, hice un librito, varios, fotocopia anillado sobre poesía infantil. Entonces me empapaba y buscaba ya empezar el libro que había de poesía, ¿no? Me acuerdo de gente joven de Cuba, todos los libros que yo veía, leía antologías. Me fui bebiendo y así empezó a hacer poesía ya para niños. Y cuando presentó este concurso, que para mí era una novedad en el 84, lo presenté con todo lo que tenía un poco de niños y algún otro que ya había hecho, pero tenía ese matiz, como ese pájaro de oro, ese era ya estaba hecho pero lo junté ahí como y presenté al concurso. Entonces, el ganar ese premio en Canto de Gorriones hizo que siguiera ya haciendo para niños, no solo para mis hijos, que lo veían, ya tenía pues 10 años, 8, sino para el colegio, y les leía a los niños en el colegio, Quiñones, pero ya sentía yo que esa línea de poesía infantil me gustaba. Y empecé a leer, ¿no? Algunos autores peruanos y a revisar. En ese tiempo todavía no había mucho, en los 80 estaba recién empezando, era difícil encontrar. Pero bueno, se encontraba algunos libros de Teófilo Maguiña y por ahí otros, ¿no? De Jorge Díaz, La canción menuda, que encontraba así a veces yendo a Lima en el suelo, en la colmena, y ahí encontré varios libros así de primera, de poetas o de Cota Carballo, ¿no? Sí, de ahí así fue. Es muy curioso porque la poesía para niños, para niñas, no ha sido tomada muy en serio. No sé si es la manera más o menos acertada de referirse a esto. Siendo tan importante el primer contacto del niño y de la niña con la palabra, precisamente a través de las rimas, de los juegos de palabras, de la adivinanza, ¿no? Lo que usted propone. Sí, es cierto, ¿no? Ha habido poco. Yo me he nutrido de niño y después me decían yo cómo empecé, pero sí, me acuerdo que en mi casa sí gustaba, y en los textos, ¿no? de primer grado, de segundo, sabía mucho de trabalengua, de rimas, de refranes, y eso me gustaba a mí. Incluso yo empecé a escribir así en una libreta los refranes, ¿no? Hasta que me di cuenta después, más tarde, dije, pero vino una enciclopedia que estaban todos, digo, ¿por qué voy a estar copiando de los diferentes textos, ¿no? Pero sí ha habido, pienso yo, un descuido de atender más a los niños en la poesía o en la literatura. Y recién, claro, esto es una etapa, pero recién a partir de los 90 o 2000, en que ya con libros más ilustrados y en nuevas editoriales ya empezó un poco a mostrarse, ¿no? Y a darle importancia de que la lectura comienza en la casa, y desde que nace el niño, ¿no? Uno dicen antes incluso, pero ya mostrar que eso es leer, aunque no entienda, pero la imagen y el sonido, la palabra, genera el vínculo afectivo con el nuevo lector. Entonces sí, ha sido un cambio. Yo después cuando leía, sí veía, digo, Perú en este sentido, ¿cómo se ha atrasado? Porque mirando otros países de Latinoamérica, Europa, nos llevaban como, no sé, 15 o 20 años en fomentar esta literatura infantil, ¿no? Aquí había alguno que otro por ahí en el 45, pero no llegaba tanto a los niños, ¿no? A los maestros, eran sí, algunos, pocos, ¿no? Claro, Francisco Izquierdo Ríos y Cota Carballo son los dos que empezaron a difundir y a mover, ¿no? este mundo de la literatura infantil en el Perú, pero ha habido autores, sí, pero no se extendía, no se difundía mucho. Yo le hablaba de esta indagación muy breve en Argentina, ¿no? Marilena Walsh, por ejemplo, ¿no? La poesía, sí, el canto. Canta y hacía, o en Chile, ¿no? Gabriela Mistral. Pero sí, Argentina, incluso México, Colombia, han movido mucho. Claro, ha habido poetas reconocidos que lo han movido mucho, y los profesores, los padres, han empezado a beber la poesía, que es canto, y en los colegios entró con fuerza. Aquí también entraba, pero era más didáctica, era más para momentos del calendario cívico, ¿no? Patriótico. La bandera, el Día de la Madre, al héroe, Francesco Bolognesi, pero no había todavía esa poesía gozo, de juego, de canto, no. Y si la había era muy poco, porque en los libros no se notaba, no había en las librerías, ¿no? Y uno buscaba y no había mucho, es cierto. Sí, me acuerdo siempre porque después conocí a
a Teófilo Maguiña, el saco Rima, Rima, que lo vi en el estudio, ¿no? Ahí lo encontré y mira, oye, mira este tu libro. Pero era claro de los pocos que había por ahí cuando se fundó. Pero han sido libros claves, ¿no? La canción menuda de Jorge Ortiz Dueñas, también es una linda poesía hecha, ¿no? Y bueno, y otros que están ahí. Su poesía, Heriberto, recurre pues a los juegos de palabras, a las rimas, las repeticiones, ¿no? El sonido que se repite, que se reitera, a lo musical, pero hay algo clave, que es situarse en el punto de vista del niño, que no es fácil en la medida que cuando al poeta que escribe, entre comillas, para adultos, cuando luego le encargan, a veces ha pasado, ¿no? Le encargan Sí. escribir para niños, ese tipo de poesía se fija en el pasado, es una mirada de distancia, de la nostalgia, Del recuerdo. acaso de revelación, ¿no? Pero usted se sitúa en el punto de vista del niño y sé que es difícil porque uno siempre, el adulto, se puede interponer a la mirada del niño. ¿Cómo define su poesía para niños? Sí, lo que tú dices es cierto. Para mí ha sido algo natural. ¿Eh? Sí, veo que otros sí, es difícil y se sitúan para pensar cómo piensa el niño, cómo mira. Pero en mi caso yo veo que rápido me sitúo como un niño y, no sé, me identifico con la mirada del niño. Como que yo también de alguna manera tengo todavía esa alma infantil para ver las cosas del asombro, ¿no? Bien decía que el niño y el poeta nos entendemos, ¿no? Y es cierto, en el fondo todos los poetas, unos más, son sensibles a este primer asombro, a esta mirada del niño, y por eso sí, yo siempre he buscado cómo el niño pues se siente frente a los animales, frente al día a día, a lo que ocurre, pero decirlo desde esta mirada de que un niño, ¿no? Que se asombra, que juega, y es algo que, bueno, no es que haga un esfuerzo para ponerme, sino que me pongo como un niño que está ahí, porque sé que lo va a leer otros niños o niñas. Entonces la literatura infantil para mí, tiene que ser así, tanto la poesía como la literatura, es que el texto, cuando lo lee un niño o una niña, no sé, se reconozca, se conmueva, se asombre o le haga pensar, porque satisface sus necesidades, sus intereses. Entonces, al leerlo, siente algo porque, me pasa a mí igual, ¿no? O sueño igual, o voy más allá. Y eso es un poco lo que busco yo, y bueno, en la literatura infantil, ¿no? La poesía, que el niño al enfrentarse a este texto le diga algo y se sienta pues bien, porque es parte de su naturaleza, su manera de pensar. Y creo que vamos, por ahí va mi manera de ver la literatura infantil, ¿no? Quiero pedirle por favor, Heriberto, que de Magia de Primavera, página 74, nos lea El Grillito Cantor. A ver. Página 74. 74. Ahí está. Canto de Primavera, que es el segundo libro, 1987. 74, allá, listo. Sí. El grillito. Mira, también son de esos poemas juguetones, ¿no? Me acuerdo cuando yo lo hacía así. Yo muchos de estos poemas, que me venía la idea, un sábado, un domingo mientras estaba, qué sé yo, pues, ayudando a lavar en la casa, y me venía la frase y empecé a pensar y ahí me venía un poco la rima, ¿no? Y yo si me viene una idea la repito y le voy pensando hasta que encuentro una frase, un verso, otro verso y lo memorizo y cuando yo veo mucho ya ahí sí me siento en un papelito y escribo ya, para que no se pierda, pero lo trabajo en mi mente cuando veo algo que me agarra así una frase, un verso, ¿no? Grito Cantor fue así, me acuerdo que lo hice ahí en la cocina. Ya. En lo alto de una rama el grillito cantor canta, cri, 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 cri. ¿Qué canta el grillito cantor que canta? Cri, 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 cri. ¿Cantará a la luna, novia del alba, o al azul más azul de la mañana? Cri, 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 cri. En lo alto de una rama, el grillito cantor canta. Cuando leí el poema, por eso lo he elegido también, pensaba en lo que hace un momento usted decía, ¿no? El poema tiene que responder a las necesidades del niño, a lo que puede sentir, a reflejar lo que él, su mirada de mundo, y es una interpretación mía esta última afirmación, pero también está, lo dijo hace un rato, lo lúdico.
Pero si tuviera que dar algunas claves de la escritura de poesía para niños, ¿cuáles Sí, serían? a mí me ha gustado mucho, sí. Yo la poesía infantil siempre le he visto que los estribillos tiene que haber, me gustan y lo pongo. Las aliteraciones, ¿no? Repetir palabras al inicio del verso. Esa parte siempre me ha gustado y quizás viene un poco de García Lorca, ¿no? De Alberti, Rafael Alberti, Antonio Jiménez, que es la poesía un poco tradicional, la lírica española tradicional, popular. Tenía esto de estribillo, de rimas, y de ahí un poco me viene a mí esa fuente, porque al menos al comienzo, ¿no? Ahora estoy en otros, poesía también de verso libre, pero siempre he visto que el niño goza con esta musicalidad, con esta repetición de los sonidos, de la rima, de las palabras cortas y de la sorpresa, ¿no? O del misterio, de la pregunta que se hace. Entonces siempre le deja. Y sí, surge a mí porque desde niño yo he gozado pues, en las noches con esos sonidos de los grillos y quién no ha gozado, ¿no? El quien vive en el campo más, pero yo veo que ahí está un poco el secreto. ¿Sí? El secreto de la poesía infantil no se perderá si toca al corazón en este sentido. Toca la música, toca lo lúdico, toca a veces las imágenes que también genera, ¿no? el verso y todo eso hace que uno se sienta bien escuchando la poesía o leyéndola. Y la sencillez también pienso yo. En la poesía para niños tiene que haber sencillez y brevedad, porque lo sencillo te genera rápidamente la imagen o el gozo, ¿no? Y si es breve, pues también, porque es como un aplauso, ¿no? Como una caricia que le das al niño en este corto. Porque no es un poema narrativo, que también puede haber, sino que lo lírico tiene ese sentido, ¿no? de que te toca el alma y te hace pues, despertar, abrir los ojos, saltar, o a veces bailar, ¿no? Por ahí veo. Siempre se dice que el niño o la niña viven en estado de poesía constante porque todo les asombra. Hemos tenido compañeros que Sí. han copiado los diálogos de sus hijos en el Facebook o en otra red, y claro, hay afirmaciones o maneras de señalar al objeto mágicas, ¿no? Muy curiosas, muy suyas. Yo reflexionaba, ¿no? ¿Qué nos pasa después, ¿no? De adultos, que ya este tipo de poesía se nos distancia tanto, ¿no? Y cuesta trabajo al ya adulto disfrutarla, tomarla como un juego, ¿no? Nos volvemos demasiado ceremoniosos, muy serios en cierta medida. Sí, sí es verdad que nos pasará, ¿no? Siempre, claro, a veces se echa la culpa de que ¿qué ocurre si en la educación inicial los niños son así, ¿no? Lúdicos, espontáneos, sueltos, y hay mucha rima, hay mucha poesía, hay mucho canto, y después pasan a la primaria, y ya en tercer grado o antes, ya como eso que no se toca, ¿no? Y dice, uy, ahí, ¿por qué no se hace? Si toda la primaria debiera también trabajarse en los niños hasta los 12 años, canciones, versos. Claro, una de las razones podría ser que no se cultiva esa parte, pero mucho depende también del cultivo personal. Hay personas que sí son sensibles y que esta parte la alimentan y siempre está el niño dentro o la niña que fluye ante la sorpresa, ante las cosas de la vida o tomar con optimismo, ¿no? Las cosas, por más difícil que sea la situación como ahora, pero tener esa mirada de esperanza, de que vamos a salir. Y eso es parte también ya de la formación que uno tiene o que se cultiva, ¿no? Sí, es el crecimiento. Dice que el hombre crece en la medida que deja crecer al niño, ¿no? Que tiene dentro. Es decir, se hace más hombre a la medida que el niño también crece dentro. No hay que abandonar al niño que tenemos todos. Y por ahí va un poco el tema, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero sí, ahí es cierto, hay los dos tipos. Hay personas que siguen cultivando, quizás hasta la menos, y otros que sí se alejan mucho de la infancia del niño y ya está pensando en cosas muy serias, diría yo, porque la vida no es seria, ¿no? El niño o la niña también es un lector, un espectador exigente, ¿no? Si algo no le gusta, pues comenta, o si algo le gusta, pregunta y le llena de preguntas. Comentaba usted que vio esta charla con Celeste Viale, que había escrito teatro para niños, pues ella decía que el texto dramático se corregía en el camino a partir de las observaciones, comentarios de los niños. En ese sentido, ¿qué relación usted ha tenido con ellos, niños, niñas, sobre su poesía? ¿Y cómo ha sido si ha habido retroalimentación? Sí, ha habido retroalimentación, porque claro, yo siempre como docente,
empecé desde los 20 años a enseñar. Y claro, empecé para secundaria, porque yo era de biología química en ese tiempo, 20 años enseñando ciencias naturales. Pero después pasé poco a enseñar primaria y cuarto, quinto y sexto, ciencias naturales. Pero sí, y toda la vida después, he estado ya después en el colegio, cuando ya he tenido más años, como directivo y en contacto entre los salones, pero siempre he estado en contacto con los niños y niñas. Y esa cercanía de que los ves en el aula, que se acercan, que conversan, que se les lee, ha hecho que sí, que siempre he tenido cerca a la infancia y me he alimentado de ella, porque lo que tú dices, hay dichos, expresiones que sientes, ¿no? Que se admira, que goza, y sin querer uno va bebiendo de, a ver, coger una frase de ellos o algo para hacer cuento o para hacer algo. Y sí, sí, me ha alimentado mucho por eso de eso. Incluso también me ha alimentado, yo, sin que, mira, por suerte he estado tanto en el colegio José Quiñones como en el Maristas de San Juan, que he estado también otros 28 años, yo me encargaba del plan lector. He gozado el plan lector, primero ya era el programa de lectura silenciosa, en el aula se leía 15 minutos todos, y aquí en el colegio también lo creé, el plan lector ya desde los 90 que llegué para que se lea. Entonces he tenido mucho contacto con libros para niños, ¿no? Porque llegaban de editoriales, yo los ojeaba, los veía. Curioso, pues después no cogíamos 2 o 3 para el plan lector, pero se lo llevaban, pero ya lo leía. Entonces estaba al día siempre con las novedades de editoriales que llegaban, tanto de, digamos, del Perú o de España, ¿no? De editorial. Y sí, pero está muy cerca de los niños y eso es mi alegría, porque me ha alimentado y me he sentido feliz, rodeado de esta mirada del niño y de la niña, ¿no? Así que para mí es un gozo ahora es seguir escribiendo pues, libros para los niños. De Camino del Arco Iris, bueno, Washington Delgado, poeta peruano de la generación del 50, que fue jurado, pues destaca su dominio de la técnica, ¿no? Dice el dueño de una técnica segura, tanto en los versos medidos y rimados como en los versos libres, ¿no? Lo técnico también ahí que no se deja de lado. Yo quiero pedirle a Heriberto, por favor, que de la página 139 pueda leernos el poema Juego de los Números. Ah, 139. De Camino del Arco Iris, que es el tercer libro, 139. que ganó también el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Sí, y este libro lo ilustré yo, ¿eh? Pues yo mismo lo edité, fue una autoedición. 39. 39. Juego de los Números. 139. Juego de los Números. ¿Quién dice que no es una jirafa en la luna? ¿Quién dice que no son 2, una pulga y un pulgón? ¿Quién dice que no son 3, 2 zancudos y un 100 pies? ¿Quién dice que no son 4, 3 tortugas y un lagarto? ¿Quién dice que no son 5, 4 loros y un perico? ¿Quién dice que no son 6, 5 rosas y un clavel? ¿Quién dice que no son 7, 6 aviones y un cohete? ¿Quién dice que no son 8, 7 tortas y un bizcocho? ¿Quién dice que no son 9, 8 perros y una liebre? ¿Quién dice que no son 10, 9 peras y una nuez? Quien lo diga es un burrito que no sabe ni la E. Hace un rato usted comentaba que la idea o casi como que el germen del poema acudía, ¿no? Sí. Cuando estaba haciendo algún quehacer doméstico. Y ahora sobre un poema como este que también puede combinar el dominio de la matemática, ¿cómo así? Sí, a mí esto me nacieron, hubo un tiempo, justo para este libro, Canto del Camino de la Primavera, del Arco Iris, en que ya me dio por leer, claro, ya me acercaba a libros populares y encontré un libro, ¿no? En que hablaba de las rimas, de todas estas rondas infantiles y todo, y ahí me puse a ver, y claro, me vino la idea cómo han hecho los poetas de la generación del 27 en España, ¿no? Al acercarse al folclore infantil, coger algunos y empezar un poco a cambiarles, porque claro, este dicho de quien dijo que no es uno, usaban palabras ya antiguas, ¿no? Del campo, de las mulas, entonces lo que hice yo fue adaptarlo a un lenguaje de ahora, ¿no? Con palabras que el niño lo entendiera, ¿ves? Siempre mirada que el niño entienda. Y así hice ese, o tengo, también de una canción.
juntando con palabras ya de gitanjáforas o dichos. Pero sí fue una etapa en que me dio por también acercarme a la literatura popular, pero cambiándola para niños. Y creo que es un acierto, porque el niño siempre está ligado a estas letras musicales o de repetición, ¿no? Así que sí. Pensaba también, bueno, Heriberto, en los temas de la poesía, ¿no? En Magia de Primavera hay un poema que se titula Arriba en el Cerro. Ah, Y ahí uno podría decir, sí. hay temas en la literatura infantil que no se pueden abordar, o sea, cómo hablar de la muerte, de la ausencia, ¿no? Obviamente no quiero arruinar Sí, la sorpresa de quien se enfrenta al poema, sí, pero pensaba, ¿no? Hay temas en sí. poesía difíciles de tratar, que no deberían tratarse. ¿Qué piensa usted? No, yo siempre... No, y esto ya es un acuerdo general de todos los escritores para niños, ¿no? Todo tema se puede tratar a un niño, todo depende de cómo se adapte el lenguaje, el enfoque, la temática a la edad que se ve, ¿no? Si un niño para 4 años o para 8 o para 12. Pero no hay tema que se pueda negar al niño en la literatura infantil, sea de la muerte o sea de otros temas. El asunto es cómo acercarse al corazón con una palabra, con un símbolo, con algo que le genere un pensamiento en el niño y que le haga pensar, porque claro, la muerte o lo que sea le puede hacer pensar, pero a su manera, que no le va tampoco a generar conflicto, ¿no? Porque al final lo va a entender como algo natural que se da cuando muere un abuelito o cuando muere un animal, su mascota. Le va a doler, pero es parte de la vida y eso lo capta en alguno de esos mensajes de poemas, ¿no? Sí, el que tú dices del cerro fue interesante, me vino así como también, como jugando a la idea y me gustó, por eso fue chiquita, pero sí, ahí da a entender, claro, que ¿dónde está mi papá? Dice, ¿no? Dice, ¿dónde está mi papá? ¿Quisiera leerlo? ¿Ya? Yo Sí, porque le es indico, breve, pero sí hace le pensar. indico la página. A ver, tengo aquí anotado. Es página 92. Sí, ese debe ser del segundo libro, 92. Lo bueno sí de este libro ahora es que junté los 3 libros, ¿eh? Sí. Porque así han estado durante años, Inhallables, ¿no? inhallable, ya gente que tiene ya, pues que sí, 40 años, recién lo habrá leído algunos, pero fue una edición única. Arriba en el cerro. Arribita en el cerro vive mi abuelo. Viven mi abuelo, mi madre y mi perro. Arribita en el cerro. ¿Y tu padre? Mi padre, no. Mi padre vive en el cielo. Así de Ahí breve así es breve el poquito. poema, ¿no? Pero también sugerente. Pero claro, pues, está viviendo ahí ¿no? En el cerro con el abuelo, con la madre, con el perro, que ya es una situación que es real, que se da muchas veces, y en el cerro, con toda esa pobreza. Pero claro, pregunta, ¿y el papá dónde está? Y claro, ya son imágenes, uno puede pensar otra cosa, pero claro, puede llevar, o que está arriba en el cielo, o como, no sé quién decía, uno que decía, sí, está arriba en el cielo, en el camarote, ¿no? Arriba en el segundo piso, en la casa. Pero esas son interpretaciones un poco como diciendo, y esta es la interpretación, el niño está pensando, de hecho como yo lo pensé, que es en el cielo, murió, y esa es la imagen que puede, pero está interesante ver cada uno cómo interpretaría, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la poesía? La poesía es síntesis, dice pocas imágenes, pero deja pensar al otro para ver qué le sugiere, qué capta, qué interpreta, qué es la verdadera lectura, cómo interpreto yo este texto. Y todo niño, aunque no tenga formación literaria, va a interpretarlo a su manera. Y todo joven y toda persona. Eso es la riqueza de la lectura, que uno interpreta ahora. Incluso decían, por eso en los libros de niños que ahora hay tanta ilustración y tanta historia, que está bien, que haya mucha ilustración, pero hay libros de cuentos o poesía que también hay que dejar sin ilustración para que uno al leerlo tenga la posibilidad de interpretarlo, de imaginarlo a su manera, de gozar. Porque si ya está en el ilustrado, ya lo vio, ya no puede recrear o crear en su fantasía cómo lo siente, cómo lo ve. Entonces hay textos que sí, que el que no haya mucha ilustración le permite a uno reflexionar, imaginar, pensar, crecer como lector. Y eso es importante, porque es cierto, ahora
con esta tecnología de la ilustración, todo el mundo queremos libros bonitos, ilustrados a todo color, a todo algo, pero a veces no se pasan, a los editores, por impactar. Ponen demasiado color, demasiadas figuras, y para la primaria, para un niño de menos de 12 años, no tiene por qué ser tan colorido. Yo lo he gozado ahora, mira, la otra versión, ahora he estado gozando esto desde la pandemia, con libro para niños, libro álbum para niños de 2, 3 años, 4, 5, y captándolo en mis nietas he visto justamente eso, de que pocas imágenes sencillas, claras, que captan ahí al niño y suficiente, que no se distraigan con todo un fondo de colores o de muchas figuras que te dispersan. Y entran a la lectura, entran al gozo, al cuento, a la historia. Y para mí creo que eso es un descubrimiento de que sí, de que al menos en la primera infancia no tiene por qué haber muchas figuras. Eso sí lo he descubierto yo en la práctica. Y así he empezado a hacer mis textos de álbum para pequeños, que es otra versión que es últimamente. Muy bien. Pues, ¿Hay otro tema incómodo, retador en la poesía infantil? Otro tema difícil, retador, complicado de abordar. La muerte es uno, ¿no? Pero también hay formas. Yo no he entrado en otro. Yo sí sé que hay, no sé, la misma soledad. Bueno, la soledad le he tocado a nivel de cuento, pero la soledad, el temas retadores, todo esto de el tema de la discapacidad, de las diferencias entre los niños, porque para el niño no es problema que ver un niño que es discapacitado o que tiene habilidades especiales, ¿no? Pero bueno, pero para el autor, para el adulto sí, ¿no? Cómo plantearlo, pero al niño lo ve natural. Y eso, el tema que tenga que ver un poco con la sexualidad, con la orientación sexual, con este tema, también es un tema controvertido, ¿no? Entonces, ¿cómo tratarlo? Ahí hay libros que están saliendo. En el Perú no tanto, ¿no? Más Argentina, que eso le gusta mucho. Hay países que van por ahí. Está de moda, está haciéndolo, pero no, yo no entraría, pero sí, son temas más ya delicados, ¿no? El amor no. A mí el amor en mi poesía le he tocado siempre para niños, porque lo he visto natural. Yo hasta de 8 años yo lo sentí, también ese primer amor a una niña. Y sí, lo he tocado yo en varios poemas, porque por lo tanto no lo veo que sea una dificultad. Cómo tratar eso, sí, ¿no? El tema del amor de un niño, una niña. Pero bueno, sí, hay muchos temas retadores, sí los hay, es cierto. Es cuestión de cualquier tema que encuentre, puede serlo y afrontarlo. Pero yo a veces no busco tanto los temas. Yo me dejo llevar de mis impulsos, de mis afectos, de mi espontaneidad en hacer un tema. Estoy leyendo, me viene algo, ahí sí, sobre ese tema lo trabajo un rato, lo dejo en el papel, pues con los días lo reviso, mira, añado un poco más y así van terminando sin querer los poemas, ¿no? Últimamente sí he hecho algunos poemas que están inéditos donde encontraba un tema y empecé un poco a hacer poemas poco a poco sobre la misma temática, ¿no? Hay uno de la niña amarilla, que si todo es con la niña amarilla, que así que es sugerencia, pero todo es en torno a qué hace esa niña amarilla. Y tengo otros, pero sí, ahora vamos, ya estoy más de un solo tema, pero no, antes era en general, venían temas y ahí se van juntando, ¿no? Hasta que se forma. Pero sí, siempre he sido escribir para niños. Después me vino la otra idea de cuento, que es otra historia, cómo empecé a escribir cuentos, ¿eh? Cómo le entré, pero la poesía no me deja. ¿Y usted reconoce algún maestro o maestra o inspiraciones al momento de escribir poesía para niños? Bueno, en la primera etapa de estos libros era la influencia de los poetas del 27, que siempre serán para mí Lorca, Machado, Alberti y Juan Ramón Jiménez, como los 4 que tienen ese alma infantil, un poco algunos poemas, ¿no? Pero después se está leyendo muchos, y el Perú también, Eguren, y Washington Delgado también tiene poemas como Parque, que es para niños, que me encanta, ¿no? Yo he leído todos los poetas, igual del Perú, y Solaguren, pero, claro, los últimos años es distinto. Yo sí apenas hay el libro por ejemplo, a mí me gusta beber fuentes, bueno, siempre que veo cualquier autor escrito para niños, de España o Argentina, el otro, quiero tenerlos, de Ana María Walsh, los tengo, pero cuando salen los premios de, ¿cómo le llaman? Poesía para niños y niños de Orihuela,
Es un concurso de premio de poesía para niños. Los tengo, me gusta adquirirlos. El premio iberoamericano para niños y niños para la infancia ahora de México, que también sale todos los años. Aquí Micaela Mirif sacó el mar. Los tengo porque me gusta ver ahora ese estilo de poesía de verso libre, que ya no es de tanta rima, que ya es... Pero bueno, pero hay otra manera de hablar, entonces sí me gusta tenerlo. Yo sí me alimento de poesía infantil, de donde pueda coger. Me gusta, me gusta. Y si no, bueno, algún día llegará, pero al final logro comprarlo o logro leerlo. Es Sí. importante aclarar a quienes lo están viendo a ustedes, nos están escuchando, es que estos no son sus únicos libros. Nos hemos ocupado de este libro que reúne los 3 primeros libros que obtuvieron el Premio Nacional de Literatura y que usted sigue escribiendo. Ya hablo de que tiene algunos inéditos en poesía para niños. Sí. No, sí, inéditos tengo. Bueno, he sacado en la editorial Ameler, que es la que me está sacando ahora libros para pequeños y libros. Ahí saqué, aparte de este Canto de Gorriones, que le hemos vuelto a hacer, saqué uno que se llama Cristina Canta, que también un poco es tan inédito y ha salido, poesía, ya para niños bueno, 10 años, 11 años. Dibújame un cordero, también fue una poesía que también es juguetona, porque es enseñar a un niño que cómo quiere dibujar un animal, un perro o un niño, y le va explicando cómo dibujarlo. Y con rima o con juegos, ¿no? Un poco al estilo de Gloria Fuertes, que hizo también algo parecido, para dibujar un niño, cogió esa idea. Y también ahí está, porque lo bueno es que al leerlo puede dibujar el niño lo que ocurre. Esos son los que he publicado, pero inéditos sí, inéditos te tengo... Puedo soltar hasta los títulos. ¿Y qué más? Que es de una niña que dialoga con su mamá sobre muchas cosas, ¿no? Poesía, sí, algún día saldrá. O tengo uno del secreto del idioma de mi madre, que también es un poco poesía ya, recordando un poco a mi madre, inspirado en el secreto, el idioma, no, el secreto ¿de quién fue? De María, de una chilena, José María Ferrada. Ajá. Bueno, pero sí, tengo otros. Bien, Heriberto, vamos a esta sección de los 5 libros, que es una buena oportunidad de conocerlo como lector. Yo voy a alcanzarle los libros que usted se ha preparado, ha hecho la tarea, pero muy bien, y aquí va a mostrar los libros, pues que por supuesto no se remiten a la literatura infantil como tiene que ser para una sección como esta. Por favor, háblenos de sus lecturas. De los libros, bueno. Claro, buscar 5 libros favoritos no es fácil, porque yo dije, uno ha leído tanto y yo leo por curiosidad, por conocerlo, pero al final dije, voy a buscar algunos que me han dejado huella, que me han dado un sabor de boca a leerlos y que de alguna manera me han dejado una alegría en el corazón, por decir, ¿no? que queda. Entonces yo cuando me dices, ¿qué libros? Y he buscado esto. Por ejemplo, uno es este de Federico García Lorca. Federico García Lorca, y están las obras completas, porque aquí libro para niños, pero sí, porque es una poesía de mucha imagen que me lleva a gozar, ¿no? Sobre todo los primeros poemas, ¿no? De poemas, canciones, esa parte entonces me ha gustado, y sí, la he releído varias veces y es alguien que me va con él. Y dije, bueno, ligado a la poesía, por decir uno peruano, es Arturo Corcuera, No es delirante. No es delirante, claro, aquí hay muchas ediciones, pero en el 61 fueron las primeras, pero hay poesía también que tiene muchos símbolos, muchas imágenes, muchas sugerencias, juega mucho con el ritmo, con la rima y sobre todo te hace pensar, sugiere muchas cosas. Su poesía es breve, de adivinanzas, y sí, lo llama fábulas, pero también hay interesante este libro, que después sacó el libro de las adivinanzas, ¿no? Aunque aquí lo llamaba Javier es el adivino. Pero bueno, aquí están reunidos los 4 libros de Noé Delirante, del Arca, ¿no? También es otro. Y uno que no puede faltar para mí es El Principito. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry,
Este es un libro que sí, mira, y aquí lo estaba viendo, y es del 73. Puse aquí cuando empecé un poco a descubrir y a leer. Le tengo mucho cariño porque, claro, es un diálogo muy poético entre el Principito y el narrador, que es el aviador que se está arreglando el avión en el desierto, en la selva, y comienza, ¿no?, a hablar. Pero a mí me gustaban las imágenes que hay, las frases, los diálogos. Hay momentos claves como, no sé, frases como la de la puesta del sol, ¿no?, que disfruta, y en su planeta, que es pequeño, lo ve 44 veces al día. Bueno, y la famosa frase de siempre, la de, como dice, nadie ve, no, con el corazón. ¿Me acuerdo? Lo importante es invisible a los ojos, lo esencial es invisible a los ojos, pero primero dice, algo del, bueno, pero el tema de la amistad, el zorro y el Principito, eso para mí es la fuerza cuando lo domestica, ¿no? Quiero que me domestique. Es muy bueno. Este para mí fue, cuando yo empecé a hacer mi serie de Mi amigo el Glumpo, me fijé en él un poco. También un diálogo en primera persona, como él, y ahí empecé yo un poco a empezar a escribir prosa, ¿no?, con Mi amigo el Glumpo, que es una serie que ha disfrutado mucho a los niños. Y también no puede faltar pues, La historia interminable de Michael Ende. Este también me dejó una huella grande cuando empecé a leerlo. Esta es una edición ya de... Primero tenía otra carátula con las dos serpientes que se muerden la cola, que es el Aurín, pero en una edición de bicentenario lo sacó Santillana Alfaguara, ¿no? Pero esto es interesante porque, claro, aquí se ve el gozo de leer del niño, ¿no? Un niño tímido que le hacen bullying, y entra a una librería, ve un libro que se siga absorto y como se siente atraído por él. Entonces el vendedor, el librero, va a hablar por teléfono y en ese momento él lo guarda en el saco y se lo lleva, ¿no?, lo roba. Y porque se siente como, oye, ahora la historia interminable, que no va a terminar, había hablado con el librero. Y no sabe qué hacer, y entonces, porque le estaban siguiendo sus amigos, y se sube al desván del colegio y se pone a leerlo. Y ahí se queda atrapado con lectura, pasan las horas de 9 a las 10 y no se entera. Y conforme lee, que los que lo hayan leído, porque el libro está en rojo y en verde. En rojo es lo que pasa en la realidad y el verde ya es la historia, ¿no?, la fantástica. Y entra el niño en la historia con Atreyu, que sigue buscando a la niña, al reino de la emperatriz infantil, porque si llega, va a cambiar, porque el mundo de la fantasía, la nada lo está destruyendo. Entonces, y conforme lee, él se siente el protagonista de que un niño humano tiene que entrar a ese mundo de fantasía para salvar a ese mundo de fantasía a la emperatriz. Y se da cuenta, y se llama... con 3 Bs, Bastián, soy yo. Entonces ya se va y el protagonista ya ve ser él, que la niña le reclama que él tiene que entrar, y ya llega un momento en que todo se pone verde porque ya entró en la historia, él mismo. Es una maravilla, no voy a contar un poco todo, pero hay muchas aventuras, mucho viaje. Aquí encontré un poco todo este mundo del ave fénix, de los dragones, porque el protagonista, que es el dragón de la suerte, que es uno bueno. Es una maravilla volverlo a releer, tendré que leerlo, después de tiempo que lo leí, pero para mí me ha servido para este mundo de fantasía, ¿no?, que a mí me gusta. Yo todo lo que he escrito de cuentos, me gusta la fantasía, la amistad, son mis temas, ¿no?, el recuerdo. Bien, y hablando de la amistad, este es otro también. Esta serie de Sapo y Cepo, claro, es una serie, hay Sapo y Cepo un año entero, Sapo y Cepo son amigos, Sapo y Cepo inseparables. Cuando lo descubrí me encantó porque son libros pensados para niños de 4, 5, 6 años, primeros lectores. Son 4 relatos, historias de 2 amigos diferentes, Sapo y Cepo, pero que se buscan, se atienden, se comprenden. Y en Estados Unidos, que esta serie surgió, fue lectura obligada de los primeros lectores, de niños de 4, 5, 6 años. Así que, pero hay mucha poesía, es muy tierno. Yo diría que los libros de ternura, tipito como estos, son los que me gustan, así que haya ese tipo de ternura, ¿no? Bien, otro libro también es
donde viven los monstruos. Tengo que ponerlo porque este es un libro ya, que no lo ha leído, pues si escribe para niños está en falta, ¿no? Hay que leerlo, porque es un libro ilustrado, de Maurice Sedac, que escribe el texto y lo ilustra. Y está reconocido que el año pasado salió como el libro número 1 de la literatura infantil, a nivel mundial, es decir, cogido. Pero es un texto corto, pero aquí el niño Max, claro, juguetón, la madre lo fastidia y dice, ya niño, ya, a la habitación, eres un monstruo, porque está vestido de lobo, ¿no? Y le dice, ¿cómo? Le dice el niño a la madre, ¿no? Max. Y ya, a la habitación. Y cuando llega a la habitación, algo pasa, ¿no? La magia que ve árboles, un bosque, ¿no? Y entonces se va a ese bosque donde se encuentra con los monstruos. No voy a contarlo, pero es un libro hermoso que recién, bueno, hace años llegó, porque así nomás no se encontraba, pero ya una editorial de Santiago lo empezó a sacar en situación más cómoda y se puede adquirir, ¿no? Bueno, no sé ya si van 5 o 6, pero está bueno. Pero he puesto este también, dije, bueno, para docentes, para todo el mundo que le gusta escribir, tiene que ser este, que es también otro clásico, Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, ¿no? Introducción al arte de inventar historias. Este también, cuando yo lo encontré, la primera vez lo fotocopié, porque no era fácil, así lo vi en una librería, porque después salió este ya más cómodo, por Panamericana, pero en el primero... Pero a mí me abrió los ojos, yo ya trabajaba el taller de creatividad en ese tiempo, en el Quiñones, y en ese, claro, me daba ideas porque yo, aunque trabajaba ya otras técnicas y empezaba ya ese taller de creatividad, estoy hablando del 88, pero aquí hay muchas técnicas para también motivar a escribir, ¿no? El binomio fantástico, la piedra en el estanque, qué pasaría así, etc. Y él, que fue maestro en Italia, también era maestro y se dedicó a trabajar estas técnicas. Entonces, la gramática de la fantasía, todo autor tiene que leerlo y todo aquel que se quiera dedicar a talleres de creatividad, de hacerlo, porque te abre la mente, ¿no? Así que, bien por Gianni Rodari y sus historias también, porque tiene su cuento, los teléfonos, ¿no? Que son hermosos, ¿no? Muy bien, pues eso es. Muchísimas gracias, Heriberto, por pasarse literariamente. Es un gusto porque son más lecturas también que nos suscitan el interés y ya se ha dirigido también a quienes quieren escribir para niños, niñas. Yo le agradezco, felicito, reconozco el trabajo, deseo más bien que para niños, niñas haya más poesía, ¿no? La poesía se le ve como un género muy alejado, Sí, al que no se le ve tan cercano, sin embargo la relación con las palabras es algo tan natural para todos. Sí, yo también lo deseo, siempre decimos, ¿no? Es un poco la Cenicienta, la poesía, pero sí, ojalá que editoriales, que maestros, que padres se acerquen más o acerquen la poesía a los niños y de esa manera el niño va a salir, va a crecer con alegría y todos felices. Así que bienvenida a la poesía y que vengan muchos libros más de poesía para todos. Gracias, Heriberto, por este tiempo, por esta charla y por supuesto a quienes están ahí viéndolo, escuchándonos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Pues gracias, Jaime, a ti y a la página y nos estamos viendo hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.